La medicina actual tan desarrollada descansa en hombros de auténticos gigantes, médicos que con su actitud generosa y comprometida con su tiempo hicieron que se desarrollara como nunca la medicina en nuestro país. La mayoría de ellos son anónimos. Nuestra generación está en deuda con ellos y es un deber de justicia para nosotros el ponerle nombre y apellido. El Colegio de Médicos de Málaga quiere hacer justicia visible con todos ellos y en especial con las mujeres que han sido las grandes olvidadas de la medicina en el siglo XX y donde su contribución es indispensable para el desarrollo de la medicina en el siglo XXI. Mucho camino se ha recorrido desde principios del siglo XX, cuando pioneras como la doctora Fanny Medina lo tenían extremadamente difícil para estudiar y ejercer la medicina. De hecho, a día de hoy, 2/3 de los colegiados de este colegio con Málaga, menores de 45 años, somos mujeres. Y aunque tenemos reconocidos nuestros derechos laborales, es cierto que se puede y se debe seguir avanzando para conseguir esa igualdad real y efectiva, desde facilitar la conciliación, proteger el embarazo, la flexibilidad laboral, etc. El CON Málaga reconoce la labor fundamental de la mujer médico en la medicina actual y con motivo de este 8 de marzo creo que vale la pena echar la vista atrás y reconocer la labor e inspirarnos en médicas tan importantes y tan poco conocidas como la doctora Fanny Medina. Las primeras mujeres españolas que accedieron a los estudios universitarios lo hicieron precisamente estudiando la carrera de medicina. La pionera fue una catalana, Elena Maseras, que se matriculó en la Facultad de Barcelona en 1872. Ella es la primera mujer española que estudia en un centro de estudios universitarios. Posteriormente, en las décadas siguientes, las mujeres seguirán teniendo muy complicado por el marco social ese acceso a los estudios superiores y de hecho estará prohibido la matriculación de mujeres en los centros universitarios entre 1882 y 1888. Y después será necesario que tengan una autorización expresa para poder cursar estudios universitarios, autorización que dejará de ser requisito imprescindible en 1910. Es justo en ese momento cuando un mayor número de mujeres se van a incorporar a los centros superiores y vamos a encontrar, por ejemplo, en Andalucía, por los casos de Eudoxia Píriz y Fanny Medina, que en 1911 se matricularán respectivamente en los centros de las facultades de Granada y Cádiz. Hay que decir que ya hay un precedente, una primera mujer andaluza que termina la carrera de medicina, que será Antonia Monreal, que la termina en Cádiz en 1896, aunque no llegará a ejercer profesionalmente. Cuando tuvimos conocimiento de la relevancia histórica de la doctora Fanny Medina por los estudios del profesor Heredia Flores, comenzamos a realizar una labor de investigación para documentar la contribución de las primeras mujeres al desarrollo de la medicina en Málaga. Como resultado de la misma, tenemos perfectamente identificadas a las primeras 5 médicas que ejercieron en Málaga y documentados también sus ingresos en el Colegio de Médicos de Málaga. Era un deber de justicia con ellas. Pues todo surge cuando empezamos a investigar para elaborar un reportaje para la revista Málaga del Colegio de Médicos de Málaga sobre las médicas pioneras que se colegiaron a principios del siglo XX. Y ahí fue cuando encontramos la primera solicitud de una médica en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga, que era la de la doctora Fanny Medina, en 1924. Luego no teníamos más documentación porque la doctora se trasladó a Barcelona. Nos pusimos en contacto con el Colegio de Médicos de Barcelona, que nos confirmó que efectivamente estuvo allí colegiada entre 1925 y 1927. De 1928 tenemos una hoja de actualización de datos en la que descubrimos que ella había vuelto a colegiarse en Málaga y tuvimos que recurrir a las actas de esa época para
confirmar que efectivamente la doctora Fanny Medina se había vuelto a colegiar en el Colegio de Médicos de Málaga en 1928 y era la primera médica colegiada en nuestro colegio. Gracias a los trabajos de investigación histórica conocemos la fascinante vida de la doctora Fanny Medina. Malagueña de la calle Comedias, nació en 1891 en el seno de una familia de comerciantes. Desde muy pequeña destacó por su actitud para el estudio, sacando buenísimas notas tanto en el colegio como en el bachiller. Si viéramos sus calificaciones estaban plagadas de sobresalientes y de matrículas de honor. Desde muy pequeña mostró también su querencia por la música y estuvo matriculada en su niñez, en su adolescencia, en el Real Conservatorio de Música María Cristina. Conocemos que en 1910 ya se matriculó en Magisterio, porque quería seguir desarrollando los estudios que inicialmente había iniciado. Posteriormente, en 1911 es cuando decide matricularse en la Universidad de Cádiz, en su Facultad de Medicina, que dependía en aquel momento de la Universidad de Sevilla. Es una alumna magnífica y en 1918 finaliza su estudio de medicina. No se queda ahí en 1918, ella quiere seguir estudiando más y sus padres le apoyan en su aventura académica. Se desplaza a Madrid y hace el doctorado. En 1920 lo finaliza, con trabajos relacionados con la oncología, el cáncer en la mujer. Estuvo residiendo en la residencia de estudiantes. Era una mujer de carácter fuerte y no aguantó allí demasiado tiempo porque chocó con su directora. Se fue a una pensión, allí conoció a su marido y con el que luego posteriormente se casaría aquí en Málaga. Tuvieron 2 hijos y desarrolló su actividad después de hacer el doctorado ejerciendo la medicina desde el primer momento. Tenemos constancia de que ya en 1921 ejercía la medicina en Málaga. Incluso hay documentos gráficos donde ella publicitaba su consulta en Málaga, donde atendía tanto a mujeres como a niños. Posteriormente también trabajó en Barcelona y finalmente en la Guerra Civil trabajó y desarrolló su actividad profesional en Madrid hasta el final de sus días. Sin duda fue toda una crónica de un sueño, del de una mujer que en una época difícil para la igualdad entre hombres y mujeres no dudó ni un momento en seguir y perseguir su sueño. La doctora Fanny Medina no solo destacó en el ámbito de la ciencia, de la medicina, como hemos comentado, con su excelente licenciatura y doctorado y con su consulta puesta aquí en Málaga, en Barcelona y luego en Madrid. Fue una mujer de su tiempo que luchó por la igualdad en su momento. Se conoce una conferencia que dio en Cádiz mientras estudiaba medicina, donde abogaba porque se les perdonara una condena a unos reos que habían tenido en relación con unos sucesos que se habían dado en Benagalbón. Sabemos que era un amante de los idiomas, conocemos que practicaba tanto el español como el inglés como el alemán. También le encantaba la natación, en Cádiz pudo desarrollar muchísimo la natación. En Madrid conoció, cuando estaba en la residencia de estudiantes, a personas muy relevantes de aquella época. Se casó en 1921, aquí en La Victoria, en la iglesia de la Victoria de Málaga. Y hay una anécdota muy graciosa, se fueron de vacaciones, de viaje de novios, de luna de miel, y uno de sus destinos fue en Marruecos, y por desgracia sufrieron un robo. No tenían dinero y ella no dudó en el hotel de poner una consulta para atender a mujeres, ganar un poco de dinero y poder sufragar los gastos precisamente de la luna suya de miel. Luego tuvo 2 hijos, un hijo y una hija. Posteriormente se trasladó a Madrid, que fue donde desarrolló, después de la Guerra Civil, gran parte de su actividad profesional. Y finalmente, en 1977, con la edad de 85 años, fallece. La vida de la doctora Fanny Medina es sin duda la crónica de un sueño. La medicina en la actualidad tiene nombre de mujer, en parte gracias a mujeres como la doctora Fanny Medina.
No todas pensamos lo mismo, no todas sentimos igual y no todas nos identificamos de la misma forma, pero todas tenemos un punto en común, y es que en el siglo XXI el papel de la mujer es muy importante para el desarrollo tanto de la sociedad en general como de la medicina en particular. Desde el COM Málaga invitamos a todas las médicas a recoger el testigo que nos dio la doctora Fanny Medina y seguir en esta carrera tan importante por la igualdad efectiva y real.